Muy buenas tardes, hermanos. Qué gusto de nuevo estar con ustedes en esta oportunidad. Vamos a continuar con nuestros estudios en el instituto y estamos viendo entonces las verdades dispensacionales. Y ahora nos corresponde estudiar tres lecciones, ¿verdad? La lección número 9, la 10 y la 11, según aparece en mi calendario de clases. Así que vamos a comenzar nuestra clase número 9 y el tema de esta exposición es examinando la dispensación de la ley. Pero antes me gustaría que tomáramos un tiempo para orar, para encomendar al Señor nuestra clase y que sea el Señor pues que nos dirija, que nos dé un buen entendimiento, que pueda darnos la disposición correcta para estudiar, para aprender, para enseñar y también, es decir, una disposición para que nosotros podamos enseñar a otros y también aplicar a nuestras vidas algunas aplicaciones prácticas que tienen que ver siempre con el estudio de la palabra de Dios. Aunque la ley no es para nosotros, pero tiene también sus aplicaciones para nosotros en el sentido de que la ley tiene un propósito y eso es lo que vamos a estudiar. Así que antes, oremos al Señor. Buen Dios y Padre, te damos gracias a través de tu Hijo Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador, también nuestro intercesor y a quien venimos para poder presentar delante de ti a través de tu Hijo Jesucristo nuestras acciones de gracia, también nuestras peticiones y también nuestras necesidades. Y esta tarde, Señor, queremos venir delante de ti para poder suplicarte que nos des la iluminación necesaria para exponer tu palabra, pero también, Señor, la disposición correcta para recibirla, para poderla meditar, reflexionar y que juntos podamos poder entender lo que tú tienes para nosotros esta tarde. Así que nos ponemos en tus manos con el deseo, Señor, de que tú puedas hablarnos, que puedas darnos esa gracia para entender tu palabra y poder, Señor, comprender qué es lo que realmente tú quieres para nosotros y qué cosas, Señor, no son tan bien para nosotros, pero que necesitamos saberlas para no cometer los errores que cometemos a diario al no conocer o al no poder hacer las distinciones correspondientes en tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de los que están ya conectados, por aquellos que se van a conectar después, por aquellos, Señor, que verán los videos en tiempo diferido, que tú puedas usar tu palabra para ellos y que ellos puedan, Señor, también aprender juntos. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Bien, como decía, vamos a estudiar la dispensación de la ley, que es la lección número 9, que corresponde en sus materiales. Vamos a ver un poquito este diagrama. Si ustedes se fijan, este es un buen diagrama, es un buen bosquejo que nos puede permitir tener una idea. Esto lo han estado viendo ustedes desde el inicio, ¿verdad? Es decir, aquí nos presenta las 7 dispensaciones, comenzando con la dispensación de la inocencia, luego la conciencia, luego el gobierno humano, después la promesa y llegamos a la 5ª dispensación, que es la dispensación de la ley. Si ustedes se fijan, es decir, tanto la dispensación de la promesa como la dispensación de la ley abarca un promedio de 2000 años, que comenzó, es decir, con Abraham y luego termina, es decir, en la cruz del Calvario, quizás un poquito después, ¿verdad? Porque todavía el tiempo de la dispensación de la ley fue hasta que comenzó la iglesia en el día de Pentecostés. Ahí se inicia
un nuevo tiempo, una nueva etapa en la historia, y es donde vamos a hacer esas distinciones, ¿verdad? Entonces nos ubicamos en la quinta dispensación. Para terminar este material, faltan entonces ver la dispensación de la ley, la gracia y luego el reino, ¿verdad? Bien. El contexto de la ley. La dispensación de la ley se extendió desde la entrega de la ley de Moisés en el monte Sinaí hasta la muerte de Jesucristo en la cruz del monte Calvario. Esto cubre prácticamente todo el Antiguo Testamento, excepto los libros de Génesis y Éxodo. Que el libro de Génesis es un libro histórico y el libro de Éxodo es realmente diríamos, el tiempo cuando el Señor llama a Moisés y todavía ellos están allá en el desierto, en Egipto. Luego el Señor los va a sacar de ahí por mano de Moisés y los va a llevar a través del desierto a la tierra que Dios le prometió a Abraham. Entonces esto comienza allí en Éxodo 19, verso 3 y termina en Mateo 27, 56. ¿Verdad? Esto es interesante que podamos nosotros prestarle atención. Y aquí es una ilustración mejor, entonces, para recordar que el tiempo de la ley comienza en un monte, en el monte Sinaí, y termina en otro monte, ¿verdad? En el monte Calvario, del Calvario, en el monte donde fue crucificado Cristo. Y todas las cosas que podemos estudiar en el Antiguo Testamento, que van desde la Pascua hasta la muerte de Cristo, son ilustraciones de lo que iba a suceder en la persona de Cristo, ¿verdad? Entonces, en Juan 19:30, mientras Jesús estaba colgado en la cruz, dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La palabra consumado es significa la cuenta ha sido completamente terminada o pagada o concluida. Pero no solamente aquí se refiere, digamos, al hecho de que Cristo murió para salvarnos del pecado, sino también que todas las cosas que estaban escritas de él en la ley y los profetas se cumplieron en la persona de Cristo. Las figuras, por ejemplo, del Cordero, de la Pascua, todos los elementos que tenían que ver con el tabernáculo, luego en el templo, y todo lo que eran las fiestas de Israel, eran, es decir, una sombra de lo que realmente iba a suceder en la persona de Cristo. La ley fue dada solamente a la nación de Israel y no a ninguna otra nación. Esto debemos de tenerlo muy presente, ¿verdad? Los gentiles no tienen la ley mosaica. Uno de los errores más comunes de los estudiantes de la Biblia realmente es tratar de aplicar la ley judía a la iglesia. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay mucha gente que está haciendo aplicaciones fuera de contexto. Se les está aplicando a los creyentes de la iglesia la ley, cuando la Biblia dice que nosotros, la iglesia, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto lo vamos a ver en las lecciones posteriores. Pero siguiendo aquí el orden. Número uno, porque cuando los gentiles dicen que no tienen ley, esto lo vemos ahí en Romanos capítulo 2, verso 14. Es decir, aquí debemos de notar que fue a los israelitas, ¿verdad? Es decir, a los gentiles no tienen una ley, sino que fue a los israelitas. Vamos a ver en la parte 2, que son, dice, israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. En Romanos 9:4, cuando Pablo está escribiendo algunos pasajes específicos para la nación de Israel, que son capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Es interesante que no solamente es mencionado esto aquí, sino que ya aprendimos esto en el capítulo 2 de Romanos.
Entonces, notemos aquí que fue a los israelitas a quienes se les fue dada la ley, no fue a los españoles, no fue a los norteamericanos, no fue a los salvadoreños, no fue, digamos, a los peruanos, no fue, decir, a los mexicanos, fue a los israelitas, ¿verdad? Fue a ellos que fue dada la ley. Entonces, solamente a los judíos, ¿verdad? Es decir, todas las leyes que vemos nosotros en el libro de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, son leyes que fueron dadas específicamente a un pueblo, a los israelitas. Ahora bien, el Señor eligió a Israel por medio de su gracia y amor. Esto es interesante, fíjense. ¿Por qué? Vayamos allí a Deuteronomio, capítulo 7, versos 6 al 7. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Bueno, esta es gracia, ¿no? Porque los israelitas no eran un pueblo especial realmente. Son un pueblo especial ahora para Dios, pero antes no lo eran. ¿Por qué? Era el más insignificante. Esto mismo lo podemos ver en el caso de nosotros como creyentes. Nosotros hemos sido salvos no porque lo merezcamos, sino por la gracia de Dios. Es interesante, más adelante vamos a ver la dispensación de la gracia. Es decir, eso no significa que durante el tiempo de la ley y antes o en las otras dispensaciones que hemos visto, no ha habido gracia. Claro que sí, Dios es un Dios de gracia y siempre ha salvado al ser humano, al hombre, por la gracia. Dios no ha usado nunca otro método para salvar a nadie, sino solamente por la gracia. Incluso en su elección, es una elección de gracia, ¿verdad? Porque no se lo merecen. No lo merecemos, es por gracia. Ahora, la ley fue dada a los israelitas solo 3 meses después que Dios, mediante Moisés, les liberó de la esclavitud egipcia. Esto es muy importante. Pensemos por un momento, ¿verdad? Es decir, en lo que ellos habían pasado, habían estado bajo una severa esclavitud, la esclavitud bajo la cual ellos estuvieron sometidos en Egipto fue algo terrible. Ellos fueron forzados a hacer trabajos pesados y eran maltratados, ¿verdad? Eran muy maltratados. Entonces el Señor proveyó a Moisés como su líder y hubo muchos eventos espectaculares en el acto de su liberación o en el proceso de la liberación de ellos. Era una preparación realmente para el pueblo. Es decir, podíamos pensar que casi siempre nosotros nos movemos solo por ver las cosas. Entonces Dios visualizó para ellos algunas cosas antes de sacarlos de la esclavitud. Convirtió el río Nilo en sangre, bueno, y todas las demás plagas y finalmente la matanza de todos los primogénitos. Y luego él instituyó la Pascua, ¿verdad? Es decir, una celebración para ellos algo nueva. Ellos no estaban realmente familiarizados con estas cosas, pero el Señor les estaba enseñando que incluso al finalizar con la Pascua, esto fue, digamos, luego hecho para siempre y siempre tenía que ver con la persona de Cristo. Entonces, ellos habían vivido muchas cosas muy realmente sobrenaturales, porque inmediatamente cuando salieron de Egipto, recuerden de que pasó todo un tiempo cuando el faraón no quería dejarlos ir, porque él en primer lugar había endurecido su corazón. Y Dios también, ¿verdad? Proveyó para que su corazón fuera endurecido. Pero más tarde, cuando realmente ya no soportó, cuando su propio hijo murió a causa de los israelitas, no fue por los israelitas, sino a causa de la dureza de su corazón, tuvo que dejarlos ir. Pero después se arrepintió, envió al ejército detrás de ellos
Y aquí es una escena realmente muy dramática, porque ellos tienen el ejército enemigo detrás y enfrente tienen el mar. ¿Qué vamos a hacer? Pero aquí es donde está realmente algo maravilloso. Dios sobrenaturalmente abrió las aguas y ellos ahora tienen ambas partes de agua, a un lado al otro, es decir, como paredes. Y pasaron, la Biblia dice, completamente en lo seco. Y uno podría pensar, bueno, este pueblo ahora sí está convencido de que, es decir, Dios los está llevando y que Moisés es un líder y que ellos realmente están a salvo, pero vamos a ver que a pesar de todo, es decir, 3 meses después, llegan al monte Sinaí y allí Dios comienza a darles mandatos, a darles la ley. Sus mentes deberían haber estado muy sorprendidas por todo lo que habían pasado realmente. Y quizás no se percataron realmente de lo que realmente estaba sucediendo, porque vamos a ver que inmediatamente ellos dijeron algo que nosotros también lo hacemos. En Éxodo 19:1 dice que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. O sea, 90 días después, 3 meses. Ah, esta, esta dispensación cubrió un periodo de aproximadamente 1500 años, del año 1446 antes de Cristo al 30 después de Cristo. Son datos aproximados. No podemos ser muy, nosotros, digamos, legalistas y pensar, sí, estos son datos aproximados. Aquellos que estudian estas cosas, ellos dan estos datos, son aproximados. Más o menos 1500 años, pudo haber sido un poco más, probablemente. Ahora bien, vamos a ver la nueva revelación. Dios le dijo a Moisés que le dijera a la gente que si ellos escuchaban la voz de Dios y guardaban su pacto, ellos serían su tesoro especial entre todos los pueblos y un reino de sacerdotes. Miren, así comienza el Señor entonces. Había bendiciones especiales, pero solamente si ellos guardaban el pacto. Vamos a ver aquí lo que le dijo. Vamos a leer Éxodo en los primeros 6 versículos. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, note que aquí yo subrayé esto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, había bendiciones especiales, pero solamente si ellos guardaban el pacto. Es decir, porque más adelante en el libro de Deuteronomio, en capítulo 28, vemos que hay, la primera parte son bendiciones, pero la segunda parte son maldiciones. Entonces este era un pacto, es decir, condicional, como vamos a ver en un momento. Los israelitas dijeron estas 8 famosas palabras. Noten ustedes, si las pueden contar, así están escritas. Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Quizá usted ha escuchado algo así, ¿verdad? En la iglesia. Voy a hacer todo lo que el Señor dice y terminamos haciendo todo lo contrario. Entonces, aquí vemos que los israelitas tenían demasiada confianza en ellos mismos. Demasiada confianza. Ellos pensaron, bueno, sí, hemos visto muchas cosas que Dios ha hecho con nosotros, allá en Egipto, en el camino, es decir, y aquí y para allá. Pero dice, entonces vamos a hacer todo lo que Él dice. Esa es, digamos, confiar, ¿verdad? Tener mucha confianza, pero la pregunta es, ¿estaban confiando realmente en el Señor? Vamos a ver que no, ellos estaban confiando en sí mismos, ¿verdad? Ellos dijeron, nosotros podemos. Es decir, fue su problema. Creían en sus propias habilidades, ¿verdad? Nosotros somos el pueblo de Israel, ¿verdad? Somos un pueblo escogido, entonces nosotros somos muy buenos. Yo puedo hacerlo, yo soy capaz, pero no lo eran.
¿Y acaso no es el mismo problema, es decir, también con nosotros? Es igual, hermanos. Es el mismo problema. Vayamos ahí a Deuteronomio 5, 27 al 29. Dice, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Dios sabía que ellos no estaban siendo sinceros realmente. Dios conoce nuestros corazones, porque Dios pesa los corazones. Nosotros somos sabios en nuestra propia opinión, pero dice que Dios pesa el corazón del hombre, ¿verdad? Y eso es lo que estaba pasando realmente. Entonces, ellos fallaron, ¿verdad? Ellos fallaron en simples pruebas que Dios les había dado recientemente. Vamos a ver algunas de estas pruebas, porque saben que ya antes Dios había estado preparando a este pueblo a confiar en él. Pero Dios se da cuenta que el corazón de ellos no hay honestidad, ¿verdad? Están confiando en sí mismos, ellos están pensando que pueden, pero Dios dice, ok, vamos a pasarles otro test, ¿verdad? Y ahora es un test práctico. Y entonces vamos a ver, en primer lugar, agua amarga. Imagínense ustedes, ¿verdad? Esto es muy difícil de imaginar, pero nosotros, es decir, no debemos de ser orgullosos tampoco. Piense usted que fuéramos nosotros, ¿verdad? Los que hemos salido de donde estábamos, quizás algunos con cierta comodidad, otros no, porque eran maltratados, pero quizás los que estaban en un poco de comodidad estaban realmente protestando, porque quizá ellos tenían buena agua, pero ahora están frente a un gran problema. Tienen agua, pero no se puede tomar, es amarga. ¿Qué harían ustedes? ¿Estarían contentos? Oh, gracias, Señor, porque tenemos aquí agua amarga. El agua amarga no se puede tomar. Entonces, ellos están realmente molestos, ¿verdad? Y ellos acaban de ver realmente la gran hazaña de Dios al hacerlo pasar por el Mar Rojo, es decir, con el mar abierto, y luego ver que sus enemigos mueren ahogados. Uno podría pensar, ahora estos van a confiar en el Señor, que Dios puede hacer algo. Pero saben que ellos, en vez de confiar en el Señor, estaban protestando. Miren, vamos a ver este pasaje, Éxodo 15, 23 al 25. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Observen ustedes aquí, en el versículo 22 dice que esto pasó solo 3 días después de que ellos cruzaron el mar. Es decir, solo habían pasado 72 horas de haber pasado el mar y ya estaban allá frente a una laguneta o un riachuelo, es decir, un vertiente, quizás era mucha el agua, un río, porque acuérdense que era un pueblo enorme, no pudo haber sido una lagunita, debió haber sido una fuente muy grande, con la diferencia de que su agua era amarga. Ahora bien, aquí hay un asunto. En el versículo 22, es decir, ¿cómo ellos podían hacer esto? Pero nosotros también le hemos fallado al Señor. En el versículo 22 demuestran que ellos estaban fallando en confiar en el Señor. Estaban fallando en confiar en el Señor. Ellos no tenían agua, pero agua buena, pero sí tenían agua, pero no podían tomarla.
Entonces, ¿qué hace la gente? Comienza a protestar. Comienza a protestar. ¿Y qué es lo que Dios hace? Vamos a ver. Dios le dice a Moisés que tome un árbol, le muestra un árbol y que lo ponga en el agua, y las aguas iban a convertirse en tomables, en potable, en dulce. Ahora, esto me hace pensar a mí, es decir, porque todas las cosas que vemos en el Antiguo Testamento, debemos de verla, es decir, con esa visión del futuro, de lo que iba a suceder en Cristo. Cuando yo siempre que leo esta escena de esa gente que está ahí frente a la fuente de agua amarga, que está protestando, pero que Dios le muestra a Moisés un árbol que lo ponga en el agua para que sus aguas se vuelvan potables, solo puedo ver realmente una ilustración de lo que es Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, un árbol en el Antiguo Testamento que endulza las aguas, y podemos ver a otro árbol que tiene a Cristo allí. Él dijo, yo soy el agua de vida. El agua de vida, el agua que no solamente sacia la sed como el agua, esta agua que lo hizo con el pueblo de Israel, sino el agua que sacia la sed espiritual para siempre. Es interesante entonces. Y uno podía pensar, ok, ahora sí, el pueblo ya está convencido, ahora sí ya entendieron de que Dios va con ellos, de que es la provisión de Dios y que no deben de protestar. Pero vemos que hubo otra prueba. ¿Y cuál es la siguiente prueba? La falta de comida. Allí en Éxodo 16, del 1 al 15. ¿Saben qué? Este es otro problema grave. Este es el segundo milagro. De seguro iban a ser fieles al Señor ahora. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Bueno, es el pasaje que nos habla de cuando Dios por primera vez les mandó el maná. El maná también es una representación de Cristo, ¿no? Él, en el Evangelio de Juan, también él se presenta como el pan de vida. Bueno, él dijo a los que lo seguían, vuestros padres en el desierto comieron el maná, pero ese no era el verdadero maná. El verdadero maná soy yo. Es decir, ese pan hecho carne. Y el que come de mí, dice él, ¿verdad? No tendrá hambre nunca. Y el que toma de mí no tendrá sed jamás. Entonces son ilustraciones. Podemos entonces nosotros aprender de estas historias, pero estamos en la dispensación de la ley. Recuerden de que Dios está probando a un pueblo que es duro, difícil. Entonces vemos ahí que noten sus murmuraciones en el versículo 3. Vamos allí a este pasaje. Éxodo 16, 2 al 5. Vamos a leer. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Noten el 3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Qué palabras, ¿verdad? Bueno, acababan de tener un milagro, el agua amarga convertida en agua tomable, potable, dulce. Ahora tienen otra necesidad. Es decir, que no podían realmente confiar en el Señor, así como fue anteriormente. Ahora, miren, ese es el problema realmente del hombre. El problema del hombre, su incredulidad, su terquedad, es reiterada vez tras vez, tras vez, tras vez. Y esto no era el único problema de Israel, es el problema de nosotros también. Nosotros dejamos de confiar en el Señor. El Señor acaba de hacer un milagro en nuestra vida y ahora estamos quejándonos que estamos mal. Es decir, por las enfermedades, por los virus, por las guerras, por los rumores, por la falta de empleo, por mucho trabajo, por esto y por el otro, y estamos siempre protestando. No somos realmente personas agradecidas, no aprendemos a confiar en el Señor. Entonces, el Señor proveyó maná para todos los días y alimentar a la multitud. Este es otro milagro de la gracia de Dios. Saben, en los siguientes versículos dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo.
y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Imagínense ustedes, Dios sabía que ellos iban a fallar en esto, porque algunos tomaran más, ¿verdad? Más en el sexto día prepararán para guardar, dice, el doble de lo que suelen recoger, porque el séptimo día no iba a haber. Y debían de tomar la porción que iban a comer durante el día. Si tomaban más, ¿verdad? Porque algunos lo hicieron. Así como, por ejemplo, nos pasa a nosotros, ¿verdad? Dejamos de comer. ¿Y qué tal si mañana? ¿Han oído ustedes esto? O nosotros le hemos dicho, ¿y qué tal si mañana? Es decir, siempre estamos pensando en el mañana. Pues la Biblia dice que cada día tiene su propio afán. El Dios de hoy es el día de mañana. Él no cambia. Si Él ha prometido, si Él dice que Él tiene cuidado de las aves, si Él tiene cuidado de las hormigas, si Él tiene cuidado de las flores, ¿por qué no va a tener cuidado de nosotros? Necesitamos aprender a confiar en el Señor. Esto nos puede traer paz cuando aprendemos a confiar en el Señor. Pero ellos no estaban confiando, ¿verdad? Pero por un momento, ellos salieron al campo y vieron que una cosa menuda estaba en el suelo. Amaneció en el suelo y lo recogieron. La palabra maná, ellos, ¿y qué es esto? Eso significa maná. ¿Qué es esto? Pero Dios ya había dicho que iba a ser el pan del cielo. Porque esto no era, es decir, no eran pupú de pájaros, no, era la provisión de Dios que venía del cielo directamente para el pueblo de Israel. Esto no fue para otro pueblo, solamente para el pueblo de Israel. Interesante. Una ilustración de lo que había de ser en el Nuevo Testamento. Ahora sí, ellos están convencidos, ¿verdad? No, todavía no. Porque también Dios les proveyó, es decir, la carne. Y ya saben ustedes la historia, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? Agarraron y agarraron y agarraron porque dijeron, bueno, esto ya no va a haber más. Y aún dice que no había llevado su comida a la boca y estaba engusanada. Es decir, Dios estaba probando realmente su fe, la fe de estas personas. La siguiente prueba es la falta de agua. En Éxodo 17, del 1 al 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Vean ustedes, ellos continúan, es decir, con la misma actitud, es decir, de protesta. Es que ellos fueron guiados por el Señor, estaban en el lugar a donde Dios los había traído. Era Dios que los había traído acá. Dios los había librado de los egipcios en el Mar Rojo. Había convertido las aguas amargas en dulces. Les estaba dando maná. Les había dado carne. Pensaríamos que ellos ya habían aprendido la lección, porque Dios es fiel, pero ellos no. Ellos siguieron, es decir, y Dios tuvo que darles otra prueba. Entonces dice que clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Dios está probándoles, pero también el Dios está proveyéndoles. Estas son realmente, como decía, un test, ¿no? Vamos a ver cómo realmente ustedes están. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Tremendo, ¿verdad? Es decir, tremendo. Uno podría pensar, ¿qué pueblo más terco? Pero, hermanos, yo pienso que nosotros debemos también
identificarnos, ¿verdad? Muchas veces estamos haciendo lo mismo. Y esta es una ilustración, ¿verdad? De cómo es que realmente Dios proveyó agua para ellos. Vamos ahí, el pacto de Moisés era condicional. Esto lo mencioné antes. Este pacto, es decir, era condicional. Si obedecían, serían bendecidos. Esto lo vemos en Deuteronomio 28 del 1 al 14, porque la siguiente parte del 15 en adelante es todo lo opuesto, ¿verdad? Entonces, estas bendiciones no son espirituales, sino físicas, materiales. Leamos los versículos del 1 al 3 aquí. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Y aquí del versículo 3 en adelante hasta el 14 dice, bendito serás, bendito, porque son las bendiciones. Son bendiciones materiales. Estas no son bendiciones espirituales. Estos son los pasajes que utiliza el Evangelio de la Prosperidad para aplicárselos ahora a sus feligreses y los leen como que fueran para ellos. Pero estas fueron realmente las palabras del Señor a Israel específicamente. Ahora bien, número 2, si no obedecían, serían maldecidos. Desde el versículo 15 hasta el 68, si ustedes se fijan, que la parte más larga de este capítulo tiene que ver con cosas completamente opuestas a los primeros 14 versículos. Son maldiciones, porque es decir, el pacto era condicional. Condicional. Entonces, veamos solamente el versículo 15 y 16. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová, es decir, pero es un contraste, ¿verdad? Recuerden, en gramática es bueno, es decir, prestarle atención a las palabras. Pero es una palabra de contraste. Está contrastando lo dicho en los primeros 14 versículos. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Y a partir del versículo 16, maldito serás y maldito serás y maldito serás. Esto no es bueno, pero realmente esto fue lo que llevó al pueblo de Israel, es decir, a las consecuencias muy trágicas, ¿verdad? Entonces, Dios dio a Israel los mandamientos. Dios dio a Israel los mandamientos ahí en Éxodo 20, el 1 al 17 y en Deuteronomio 5, 6 al 21. Dios los entregó a Israel verbalmente y por escrito, ¿verdad? Dos fuentes, verbalmente y por escrito. En Éxodo 24, 12 y 31, 18. Pero desafortunadamente hubo un problema. En el verso 12 del 24 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. En Éxodo 31, 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Increíble. Esta es la única vez que Dios realmente escribió, es decir, con su propio dedo algo. Bueno, a excepción allá cuando vemos en Daniel una mano, es decir, indudablemente la mano de Dios también escribiendo un veredicto, ¿verdad? Pero aquí eran mandamientos. Mandamientos que Moisés se enojó, quebró las tablas y después el Señor mandó a Moisés a escribirlas a él. Es decir, las mismas palabras que Dios había escrito. Una ilustración del monte Sinaí, cuando Dios se presentó, debió haber sido algo, bueno, un espectáculo, pero no un espectáculo de luces como las que conocemos nosotros para los tiempos
de Navidad, sino esto debió haber sido algo terrible. Según la historia, fue algo muy terrible, ¿verdad? La manifestación de Dios. Israel violó 3 mandamientos, inclusive antes de que Moisés bajara del monte trayendo las tablas. Esto lo vemos en algunos pasajes. Éxodo 32 del 1 al 35 y Deuteronomio 9 del 1 al 21. ¿Qué pasó con todo lo que ellos habían dicho que iban a hacer? No duró mucho tiempo, ¿verdad? Es decir, ellos fallaron. Dios sabía eso. Ellos se construyeron un becerro de oro. Le dijeron a Aarón, bueno, tu hermano Moisés se fue y ya no regresó. Ya pasó el tiempo que pudo haber regresado, es decir, 40 días, un tiempo de prueba, ya no vendrá a hacernos un Dios que nos dirija a nosotros. Pero es una tontería, ¿no? ¿Cómo un becerro de oro va a dirigir a la gente viva? Pero es así la manera realmente de pensar tonto del hombre, ¿verdad? Y esto no solamente de Israel, es de todos. Es decir, nosotros hacemos dioses de todo, hacemos hasta del perro, a veces hacemos dioses, ¿verdad? Queremos más al perro que a nuestra propia familia. O queremos más el auto, ¿verdad? O queremos más el trabajo, o queremos más esto y el otro, y le ponemos el valor de Dios. Y dejamos a un lado la prioridad que es nuestro soberano y eterno Dios. Note la importancia que Dios puso en el sábado. Vamos ahí, vamos a ver aquí algunas cosas, al menos 2 cosas. En primer lugar, fue una señal. En Éxodo 31, 13 y 17, una señal del pacto, ¿verdad? Una señal del pacto que estaban haciendo con ellos. Dice en el verso 13, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, el Shabbat, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Es decir, esta fue una señal, ¿verdad? Del pacto. Ellos tenían que recordar quién es Dios, ¿verdad? Y que Él es el que los había santificado, el que los había apartado. Y de hecho, es decir, el hecho de prestarle atención al día de reposo fue algo únicamente para Israel, ¿verdad? No para nosotros. El versículo 17 dice del 31, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Algo creacional, pero que fue aplicado a la nación de Israel. Lo segundo, no guardarlo resultaría en muerte. No guardarlo resultaría en muerte. En Números 15, 32, 36 se dio un caso. Dice que estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Lapidado. Es decir, imagínense qué tremendo es ponerse bajo la ley mosaica. ¿Le gustaría a usted que se repitiera esto? Gracias a Dios que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Eso no significa que nosotros vamos a hacer de la gracia, como dice un buen amigo, una changoneta, algo que no tiene sentido, valor o importancia. No, es decir, vivir bajo la gracia significa que nosotros tenemos que aprender a vivir bajo el poder del Espíritu Santo en dependencia del Señor, en obediencia al Señor. Lo siguiente que vemos es 9 de los 10 mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento. ¿Cuál no está incluido en el Nuevo Testamento? El 4º mandamiento, es decir, el guardar el sábado. De ahí los demás, los 9 restantes, están en el Nuevo Testamento. El número 5, Dios llama a los 10 mandamientos las leyes morales.
¿verdad? Esto lo podemos ver en Éxodo 34:28, Deuteronomio 4:13 y 10:4. Los mandamientos morales. Así que por eso es que en el Nuevo Testamento, es decir, pasan también 9. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la ley moral. ¿Tenemos nosotros leyes morales? Claro que sí. ¿De dónde están tomadas? De la Biblia. Incluso las constituciones de las naciones, ¿de dónde toman ellos sus leyes? De la Biblia, ¿verdad? De la Biblia. En las constituciones están muchos de los mandamientos. No todos, no los 10 mandamientos ni los 9, porque no dice amarás al Señor tu Dios. No, ojalá lo dijeran, pero no lo dicen, ¿verdad? Aunque toman la Biblia, hacen uso de la Biblia para hacer jurar en los jurados. Pero eso no significa que los países temen a Dios, pero las leyes que rigen a los países han sido sacadas de esas leyes morales de los mandamientos de Dios. Ahora, en Éxodo 34:28 dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Dios dio un total de 613 mandamientos bajo la ley, dividida en 3 partes, la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Por eso decíamos que en el Nuevo Testamento pasan 9 de la ley moral, no la ley civil ni la ley ceremonial, aunque la ley civil es muy buena, pero no vemos nosotros, es decir, en el Nuevo Testamento, que nos rija por esa ley civil, ni ceremonial, porque eso era propiamente para el pueblo de Israel. Y aunque se dividía en 3 partes, la ley en sí no tenía divisiones, era una sola unidad. Nadie podía escoger, esto me gusta, esto no me gusta, esto haré, esto no haré, no. O era todo o nada. Y si alguien pretendía cumplirla toda, pero desobedecía en un punto, se hacía culpable. Todo esto lo vemos, es decir, por los escritores del Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, y también Pablo escribiendo los Gálatas. Ahora, la ley mosaica, la ley moral son los 10 mandamientos tal como fueron dados a Moisés por Dios en el Éxodo 20. La ley social, o más bien la ley civil, consistía en los aspectos de la ley mosaica que regían de cómo los israelitas debían de relacionarse uno con el otro. Estos incluyeron leyes civiles y dietéticas, ¿verdad? Uno puede ir al libro de Levíticos y encontrar allí muchas de estas cosas. Luego la ley ceremonial consistía en el sacerdocio, el tabernáculo, las fiestas y los sacrificios descritos en Éxodo 45 al 40 y el libro de Levíticos también. Ahora, ¿cuál es el factor reinante y la responsabilidad o prueba? Que en cada dispensación siempre hay, es decir, un factor reinante. Un factor reinante. Ahora Israel tiene 5 factores reinantes que Dios administró para ellos. La conciencia humana, que comenzó, es decir, después de la caída de Adán y Eva. Luego, es decir, el detenimiento del Espíritu Santo, el gobierno humano, la promesa y el añadimiento de la ley de Moisés. Entonces, estos han venido trascendiendo a través de la historia, ¿verdad? De que uno puede leer en el libro de Génesis a partir de Adán. Ya nadie es inocente, es decir, con respecto, digamos, a no tener pecado. Miren, los niños, es decir, cuando nacen, son pecadores por naturaleza, ¿verdad? Ya no son inocentes, ellos nacen marcados por el pecado. Ahora, si ellos murieran, ¿verdad? En ese estado de ser niños, por la gracia de Dios, Dios los llevaría al cielo. Pero no los llevaría, es decir, porque no son pecadores, sino porque por la gracia de Dios. Porque Dios no culpa a alguien que todavía no es consciente de su pecado. Ellos no pueden escoger entre hacer el mal o hacer el bien, aunque son el resultado del mal, porque han sido engendrados, es decir, en pecado. Ahora, aquí es importante que podamos nosotros entender, es decir, cómo es que a través de las dispensaciones, es decir, el hombre ha venido realmente relacionándose con Dios.
Y siempre hay una manera como Dios realmente lo ha determinado, y es por medio de la fe. La prueba fue, ¿obedecerían a Dios ahora en base a los 5 factores reinantes? Esto es interesante, ¿verdad? Como en todas las dispensaciones hay muchas fallas. Uno podría pensar que nosotros que vivimos en la dispensación de la gracia somos mejores, pero no. Nosotros también fallamos. El fracaso. ¿Cuál fue el fracaso? Israel quebrantó repetidamente el pacto con el Señor. Esto lo podemos ver en Jeremías 31-32, Ezequiel 16, 2 Reyes 17 al 20, Nehemías 9-16 al 31. Todos estos pasajes, ustedes los pueden leer. No estamos leyendo ahora mucho porque sería muy larga la lección, pero ustedes los tienen en sus notas, ¿verdad? Y si no las tienen en las notas del alumno, vayan a los videos, ¿verdad? Y tomen otra vez despacio, lo van deteniendo y van leyendo cada uno de estos pasajes para que puedan comprobar realmente estos puntos, ¿verdad? De todos estos puntos. Ahora bien, en Jeremías 31-32, ellos quebrantaron la ley en diferentes formas. Primeramente, adorando a ídolos. En Éxodo 32, casi inmediatamente después de ser dada la ley, en Judas leemos que adoraron a Baal. En 1 Reyes 11, Salomón construyó altares para los ídolos de las muchas esposas que tenía. Muchas veces ellos demostraron que no creían. Una y otra vez no quisieron creer en Dios. Tercamente rompieron la ley, murmurando, quejándose y resistiendo la autoridad de Dios. Sí, es decir, vamos a ver esto en un momento, enseguida. Aquí, vean ustedes, dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Estoy leyendo el versículo, al final del versículo 32. Porque él está diciendo, aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Estaba hablando de lo que iba a suceder en los tiempos de Jesús. No dice como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es decir, una ley que fue escrita en tablas y verbalmente, sino ahora una ley que fuera escrita en el corazón de ellos. Esto es lo que sigue diciendo el pasaje. Veamos algunos ejemplos en cuanto al fracaso de Israel. Primero, adoración de ídolos. Miren, si empezamos ahí por ejemplo, Éxodo 32, del 1 al 6, uno puede darse cuenta, primero, la adoración del becerro de oro. Pero uno sigue leyendo y uno ve decir que ellos también empezaron a servir a Baales y a Aseras. Es decir, eran dioses de los pueblos que vivían, de los cananeos, ¿verdad? Los Baales, a Astarot, dioses de Arán, los dioses de Moab, los dioses de Sidón, los dioses de los amonitas, los dioses de los filisteos, de los de Moab y amonitas. Recuerden de que tienen que ver con los descendientes de Lot, ¿verdad? Entonces, todos estos eran pueblos, ¿verdad? Eran gentiles, eran paganos. Recuerden de que antes Israel, antes de ser Israel, pues él era un pueblo común y corriente como todos. Pero cuando Dios los tomó para hacer un pueblo especial, ahora ellos tenían que ser diferentes a los demás. Tenían que ser diferentes a los demás. ¿Cuál fue el otro problema de los israelitas? La incredulidad. La incredulidad, allá en Números 13, 26 al 33, ¿verdad? Un problema de incredulidad. Y luego, vemos ahí cuál era el problema. Cuando, por ejemplo, fueron para inspeccionar la tierra, la mayoría de los que fueron regresaron con un informe completamente negativo. Dijeron, ahí hay hombres muy malvados, son gigantes, la tierra se traga a la gente viva, no vayamos, o sea, no podemos contra ellos, ¿verdad? Y aunque 2 de ellos fueron positivos, pero la mayoría manda, ¿no? Entonces el pueblo dijo, pues no vamos. Y ese es actuar con incredulidad. Pero ese no fue el problema solamente de Israel, es el problema de nosotros.
¿será que Dios puede hacerme un milagro? ¿Acaso Dios ha cambiado? Dios es el mismo. ¿Y por qué que a veces nosotros no tenemos milagros? Porque hemos dejado de confiar en el Señor. Él es el mismo. Si nos acercáramos a Él con fe, creyéndole, Dios puede hacerlo. Porque para Él no hay nada imposible. Pero este fue un problema, es un problema humano. Es decir, los israelitas lo dejaron demostrado ahí. Mas los varones, dice, que subieron con él, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Es un informe muy negativo, ¿verdad? Parecen nuestras cartas en los días de sesiones de negocios, cuando hay reuniones en la iglesia o cuando damos informes, somos muy negativos, ¿no es cierto? Nos parecemos. Lo tercero es la murmuración, en número 16, ¿verdad? La rebelión de Coré. Ustedes sabrán qué pasó ahí, ¿verdad? Ah, bueno, Coré era un levita y tenía sus dos amigos, ¿verdad? Es decir, Datán y Abiram. Entonces él dijo, bueno, ¿y acaso que Dios solamente va a manifestarse por Moisés y Aarón? Dice, nosotros podemos también, pero miren, esto es muy peligroso y yo quiero advertir sobre esto. Debemos tener cuidado. Dios escoge a quien quiere tener, ¿verdad? En una responsabilidad espiritual, y nosotros tenemos que tener respeto, orar por esa persona, estimarle, y podemos a veces también exhortarle, pero no criticarle. Podemos exhortarle con la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios nos dice esto, ¿verdad? Entonces me parece que podemos confiar en la palabra de Dios, pero no ponernos a hablar como lo hizo este hombre. ¿Saben qué pasó? Bueno, la Biblia dice que fueron tragados por la tierra, porque Dios le dijo a Moisés, ¿verdad? Apártense de ellos, ¿verdad? Y ahora van a ver, ¿verdad? Es decir, el juicio de Dios. Es decir, Dios los castigó a estos tres hombres y pagaron, es decir, sus familias, todo lo que tenían, sus casas, sus bienes, pues todo lo que tenían. Es decir, no dejó Dios nada ahí, ¿verdad? Porque no era nada bueno eso. Fue algo malo, fue algo malo. Ahora, 4, muchos de los jueces y reyes de Israel hicieron maldad delante de los ojos del Señor. También esto, ¿verdad? Saben que las tribus del norte de Israel tuvieron unos 20 reyes y ni siquiera uno de ellos fue un buen rey. Todos eran malos. ¿Y cómo realmente, qué fue lo que pasó con ellos? Bueno, fueron llevados cautivos, ¿verdad? Vamos a verlo. Número 5, ellos rechazaron y crucificaron a su rey Mesías, ¿verdad? Quiero regresar un poquito antes, a la anterior. Decirle, bueno, en Israel hubieron, decía, 20 reyes, ninguno bueno. Y Judá hubieron 18 reyes, solamente 8 fueron considerados buenos. Una y otra vez rompieron la ley. Y tanto Israel, las 10 tribus, como Judá, las 2 tribus, Judá y Benjamín, fueron llevados cautivos, ¿verdad? Esto lo vamos a ver después. Entonces, ellos rechazaron y crucificaron a su rey Mesías. Y esto fue terrible, ¿verdad? Ellos rehusaron. La rebelión era muy mala, mostrando siempre fallas. ¿Saben qué dice el Juan 19, 15, 16? Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifíquele. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. ¿A dónde? A la crucifixión. Tremendo, ¿verdad? Es decir, ahora, ¿cuál es el juicio? Vamos a ver el juicio.
la cautividad asiria, como decía, es decir, en el 722 antes de Cristo, y esto lo podemos ver ahí en Segundo de Reyes 17, 4 al 6 y 15 al 18, las 10 tribus del norte fueron llevadas, es decir, por los asirios. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Hadad, en Habor, junto al río Josam, y en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, su Dios, que los sacó de tierra de Egipto y debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. En vez de haber tenido respeto y servir al Señor, ellos se apartaron del Señor Jehová y empezaron, dice, a servir a dioses ajenos. Un tremendo problema, ¿verdad? Luego vemos la cautividad babilónica en el 605 antes de Cristo, relatada en Segunda de Crónicas 36, 11 al 21. Las dos tribus del sur, Judá y Benjamín, fueron llevadas por Babilonia bajo el mando del rey Nabucodonosor, pero Dios en su misericordia les devolvió en el tiempo de Esdras y de Nehemías. Eso es lo que vemos en la historia. En Segunda Crónicas 36, 20 y 21 dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. 70 años de cautiverio estuvo Judá y Benjamín hasta que el Señor los hizo regresar en tiempo de Esdras. Esta es una escena de cuando ellos son llevados. Luego la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Esto todavía tiene que ver, es decir, con las consecuencias del juicio, ¿verdad? Uno podía pensar que las cosas terminaron en la cruz. No, las consecuencias para ellos siguieron y siguieron y siguieron. 70 años después de Cristo, la ciudad de Jerusalén fue destruida por el general Tito, un romano, ¿verdad? Es decir, el templo y la ciudad fueron destruidos y los israelitas fueron sacados de la ciudad y no regresaron hasta el 14 de mayo de 1948, cuando nació el moderno Estado de Israel que conocemos en la tierra de Israel. En Mateo 23, 38, aquí dice, vuestra casa os es dejada desierta. Una imagen, es una pintura, ¿verdad? De lo que fue la destrucción de la ciudad. El propósito de la ley, ¿cuál es? Para que Israel fuese una santa nación o una nación santa en la tierra. Esto es lo primero que podemos nosotros aprender. Dios quiere que Israel sea una nación separada y distinta, una gente santa, visiblemente diferente a las otras naciones del mundo. La ley hubiese cumplido eso si ellos la hubieran obedecido, pero ellos desobedecieron. En número 15:40 dice, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Para mostrar a Israel y a toda la humanidad su pecaminosidad. Esto es interesante y para esto sirve para nosotros la ley, ¿verdad? Romanos 3, 19, 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Otro es para ser el ayo que conduce a la gente a Cristo. En Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo es un instructor, un maestro, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Entendió esto Israel? No, no lo entendió, ¿verdad? En Romanos 10, 1 al 4 es, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia,
porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, Israel sigue lidiando, ¿no?, con estos asuntos. No se quieren someter a la justicia de Dios. El propósito de la ley, otros aspectos de la ley, no era permanente, ¿verdad? Es decir, no era permanente. Terminó hasta el tiempo de Cristo. Esto lo vemos en Gálatas 3:19. Era un yugo de encadenamiento, también, un yugo de encadenamiento. Yugo de esclavitud. Saben que en Gálatas 5:1 Pablo dice que ellos que ya fueron libres, que no se vuelvan a someter, dice, bajo el yugo de la esclavitud. Es decir, porque el yugo de la esclavitud es una referencia a la ley mosaica. 3, requiere perfección, ¿verdad? Es decir, en Santiago 2:10 dice que si uno falla en un punto, pues se ha hecho, es decir, acreedor de todo lo demás, ¿verdad? Es decir, ha fallado, no logra el estándar de Dios. Número 4, solamente era la sombra de los bienes futuros. Esto lo vemos en Hebreos 10:1. Es decir, lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Las ilustraciones del Antiguo Testamento. Es decir, la ley fue dada como una ilustración de lo que sería, ¿verdad? En el futuro, en Cristo. Por eso dice Gálatas que Cristo, Romanos 10, está hablando de que Cristo es el cumplimiento de la ley. Ahora, número 5, no puede hacer que uno sea justo. Pablo ha dicho en Gálatas 2:21 que la ley no puede realmente justificar a nadie, ¿verdad? Tampoco la ley puede dar vida. Esto es lo mismo lo que dice Gálatas 3:21. En 2:21 dice que no puede justificar y en 3:21 dice que no puede dar vida. Número 7, no puede justificar, ¿verdad? No puede salvar a nadie. En Romanos 3:20 aprendimos de esto, ¿verdad? Así que no podemos ser salvos guardando la ley. Nadie puede ser redimido. ¿Para quién entonces es la ley? Para el judío, no para el gentil. Eso es algo que debemos nosotros de recordar. Y vamos a ir aquí un poco más rápido, ver la aplicación para el creyente, ¿verdad? Son cosas que hemos estado viendo. Usted no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto ya lo hemos aprendido en Romanos 6:14 y en Gálatas 3 del 1 al 3, ¿verdad? Estamos bajo la gracia. Dios dice que el pecado no debe dominar nuestras vidas. ¿Por qué? La pregunta. ¿Porque nosotros podemos pelear contra él? No. ¿Podemos dejar de pecar? No. ¿Por la autodeterminación? Tampoco. Sino por una comprensión de la gracia. Cuando tenemos una comprensión correcta de la gracia, entonces sabemos que solamente podemos ser justificados y podemos ser santificados por la gracia de Dios, en dependencia de Dios, caminando por fe en el poder del Espíritu Santo. En Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en Gálatas 3:1, él les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Estaba hablando realmente de la circuncisión, ¿no? Los judaizantes habían llegado a decir, bueno, ahora sí es cierto, ¿verdad? Hay que creer en el Señor Jesucristo, pero ustedes necesitan circuncidarse. Y Pablo le dice, ustedes son necios realmente, no han entendido, no tienen una comprensión correcta de la gracia. B, hemos de cumplir la ley de Cristo, como lo vemos en Gálatas 2:6:2 y 1 Corintios 9:21. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos, dice, las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Bueno, ¿saben qué? La ley de Cristo es superior a la ley mosaica, tiene mucho o tiene mayor estándar, ¿no es cierto? Porque tiene que ver, es decir, con la comunidad.
En el cuanto a la ley mosaica era individual, cada quien, pero en el caso de la ley de Cristo, nosotros podemos hacerlo en comunidad también, porque podemos aplicarla a otros, no a nosotros solamente. Allí en 1 Corintios 9:21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Bien, fíjense que en Mateo 22, 36 al 40 debemos amar a otros más que a nosotros mismos. Su vida y mi vida tienen que ser acerca de los demás, no acerca de mí. Esto es lo que habla del estándar mayor de la ley de Cristo que la ley mosaica. Ahora, Mateo 22, 36, 40 dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si estos dos mandamientos se cumplieran realmente, hermanos, no tendríamos problemas, no tendríamos divisiones, no tendríamos guerras, no tendríamos murmuraciones en la iglesia, no tendríamos, es decir, escasez de comida. ¿Por qué? Porque estuviéramos nosotros compartiendo con los demás. ¿Entienden lo que estamos diciendo? ¿Verdad? Ahora, en Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Debe de ser un amor genuino, un amor verdadero. Romanos 13, 9 al 10, porque no, él dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esto lo vimos, esto lo podemos ver también en 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad? El apóstol Pablo habla de esto. También usted tiene el Espíritu Santo que le da poder para servir. En Romanos 8, 2 al 4, miren, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dando a su Hijo, en semejanza, dice, de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, aquí en Romanos, estos son unos versículos muy increíbles. El versículo 3 dice que lo que la ley no pudo hacer, porque nosotros somos débiles e incapaces de guardarla. Y sin embargo, Dios dice que envió a su Hijo, ¿verdad? Y condenó nuestra carne. Y como resultado, la justicia de la ley debe ser cumplida en nosotros, no por nosotros. Y ahí está el secreto de la vida cristiana. Nosotros no podemos, pero Cristo sí lo puede hacer. No tratamos de agradar a Dios por medio de nuestras actitudes, sino que dejamos que Él haga esto a través de nosotros. Él lo va a hacer a través, es decir, Él lo va a hacer a través de nosotros. El fruto del Espíritu pertenece al Espíritu. No es el fruto de Teo o suyo. Es el fruto del Espíritu, ¿verdad? ¿El Espíritu va a cumplir la ley de Dios? Sí, porque nosotros no podemos. Lo hará sobrenaturalmente a través de nosotros, tal y como lo dice el final del versículo 4, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, al ser conformados al Espíritu, es decir, estamos como cumpliendo la ley de Cristo. No es que usted la cumpla, porque usted no puede, yo no puedo, pero Él sí puede hacerlo cuando aprendemos a caminar en el poder del Espíritu Santo. Los israelitas dijeron, todo lo que tú dices, lo vamos a hacer, pero ellos no tenían el poder para que esas palabras se volvieran realidad. Nosotros debemos decir, todo lo que tú dices, nosotros no lo podemos hacer, pero podemos depender del Espíritu de Dios, quien lo puede hacer a través de nosotros, y allí está nuestra esperanza y victoria. Amén, hermanos. Amén.
Entonces hemos terminado aquí una lección muy larga. Me iba saltando muchas cosas. Yo he escrito muchas cosas, pero esto es para darlo presencial y aquí no podemos, ¿verdad? Nos hace falta tiempo. Yo he dividido esta clase que acabamos de dar en dos clases, ¿verdad? En dos clases de 1 hora con 15 minutos. Así que lo hice en 1 hora, casi hora y media. Pero todavía, ¿verdad? Faltaría. Bien, hermano.